hemos tenido, porque la mejor decisión que pudimos haber hecho es estar en la casa de Dios, alabando y glorificando su santo nombre. Cantamos, vimos videos acerca de ofrendar sobre el hogar Galat, cantamos a Dios, entonamos cantos, himnos que nos invitan a estar confiando en Dios. Y no es casualidad que tú ni que yo estemos en este santuario para poder escuchar su palabra. Y te invito, hermano, a que cierres tus ojos, inclines ahí tu cabeza. Vamos a ponernos en manos de Dios para que Él sea el que obre en esta mañana, el que pueda darme palabra principalmente, ¿verdad? Para que esta responsabilidad de poder llevar su mensaje sea solamente su palabra, y en esto confiamos. Vamos a orar, hermanos. Inclinamos nuestro rostro y hablamos con Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, y porque te has manifestado una y otra vez en tu pueblo, y porque tu misericordia pudimos tener tu favor durante la semana. Tuvimos pan, comida, Señor, un techo donde descansar. Tuvimos salud, cuidado, Padre, y esto habla, Señor, de que tu misericordia es nueva cada día y que jamás nos ha dejado. Confiamos en ti, Señor, y hoy que estamos aquí, te pedimos que pongas, Señor, que podamos poner atención a lo que tú quieres que decirnos, Padre, que sean nuestros oídos prontos para escuchar y nuestro corazón sensible, Padre, para entender tu palabra. Gracias te damos, Padre, por esta tu iglesia bautista Betel, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hermanos, les voy a invitar, por favor, que busquen en sus Biblias, aunque ya lo tenemos aquí en las pantallas. Vamos a estar basando nuestra predicación en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Efesios 6, capítulo 6, versículos del 10 al 18. Quiero que me sigas con tu vista, hermano, para que nadie te distraiga. Pon atención a lo que vamos a leer, pues en esta porción de la palabra vamos a basar la predicación del día de hoy. Comienzo con el versículo 10 y así terminando en el versículo número 18. Dice así la palabra de nuestro Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Híjole, hermano, nadie dijo que la vida del cristiano era fácil, o les dijeron que cuando íbamos a aceptar a Cristo todos nuestros problemas iban a acabar. No, yo creo que la vida del cristiano es una constante lucha. Es una lucha en la que se vive diariamente entre hacer lo que la carne nos puede estar obligando, que es el pecado, o hacer lo que Dios nos demanda de nosotros. Día a día nos enfrentamos con tentaciones que son provocadas por el enemigo. ¿Y sabes cuál es el propósito de estas tentaciones, hermano? Es apartarnos de Dios, es hacernos caer y separar nuestra vida de lo más importante que tenemos, que es Dios. Y como te comenté, pues estamos viviendo una guerra espiritual. Por eso te digo que la vida del cristiano no es miel sobre hojuelas, hermano. Es algo que se complica, porque cada uno enfrentamos una batalla. Vivimos, como te comento, en una guerra que se torna más allá de lo material o de lo físico. Estamos luchando una guerra de tipo espiritual. Y como todas las guerras, después de la guerra, ¿qué pasa? ¿Cómo quedan los soldados, hermanos?
cansados, desgastados, deprimidos, sensibles. ¿Por qué? Porque estás peleando una guerra. Y generalmente es lo que pasa con los soldados cuando se enfrentan una cruda batalla contra alguien. Los soldados necesitan un tiempo de reposo. El mismo Jesús, hermano, cuando estuvo aquí en la tierra, vivió experiencias que quisieron hacerlo caer. Y sí, hermano, si Jesús nos conoce plenamente, pues Él vivió lo que nosotros podemos estar viviendo en este momento. Claro que Él fue tentado, claro que como tú y como yo, tuvo cosas que le preocuparon, pero ¿sabes qué? A diferencia de nosotros, Él no conoció pecado, y eso lo hizo diferente a todo el resto de la humanidad. Como te comenté, hermano, esas dichas situaciones, las cuales atacan constantemente la vida del cristiano, quieren robar tu paz, quieren deprimirte, quieren apartarte de lo que Dios tiene para ti, quieren ensordecer tu oído para no escuchar la voz de Dios que te dice: yo estoy contigo y yo te voy a ayudar. Nadie dijo que la vida del cristiano era fácil, hermano. Sin embargo, en esta confianza que tenemos en nuestro Señor, Jesús nos advierte de la aflicción de este mundo, y lo podemos ver en Juan 16:33, donde dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo van a tener aflicción, pero dice su palabra: confíen, yo he vencido al mundo. Qué bonitas palabras de Jesús, ¿no? Que cuando estemos pasando una situación bien difícil, dice: en el mundo van a tener todo este tipo de aflicción, pero tu esperanza y la confianza mía, ¿en dónde reposa? En Cristo. Y Cristo es el que nos da confianza, Cristo es el que nos da reposo, Cristo es el que nos da esa paz que todo cristiano necesita en un tiempo de guerra espiritual. Por ejemplo, hermanos, nosotros somos muy propensos al estar en este cuerpo carnal a hacer lo malo, puesto que el pecado ha morado en la humanidad generación tras generación. Hemos visto cómo el pecado ha tratado de acabar con la humanidad. Generación en generación hemos visto la gente, hemos visto el pueblo de Dios que ha batallado con el pecado. Pero no basta tu deseo de no querer pecar. Es difícil el deseo de no querer pecar. Necesitamos tomar fortaleza de aquel que solamente nos puede dar este poder, que es Cristo Jesús. Pablo lo describió así en su carta a los romanos. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y estamos hablando de Pablo, hermano. Dice Pablo: yo no puedo, yo quiero hacer el bien, sin embargo, el bien que quiero no lo hago, y el mal que quiero es el que estoy haciendo. Estamos hablando de Pablo, hermano, un apóstol de los 12 de Jesús, que vivía con Jesús, comía con Jesús, le hablaba cara a cara. Imagínense cómo están así las cosas. Por lo tanto, si Pablo decía eso, yo creo que todos tenemos que entender que necesitamos que Cristo nos ayude para poder vencer este mal que se llama pecado. Sin Él, las cosas, hermanos, son totalmente imposibles. Como les comento, mientras estemos en este cuerpo, estamos propensos a pecar. Y esto, de ninguna forma estoy hablando de una forma de justificarte. Ay, hermano, es que yo peco porque estoy en un cuerpo pecador. No vamos a confundir las cosas, ¿no? Una cosa es vivir en el cuerpo y caer en pecado, es decir, porque todos estamos propensos a pecado. Y otra cosa muy diferente es vivir en pecado. Son cosas muy diferentes. No es ningún justificante el que nosotros estar en un cuerpo pecador, por así decirlo, un cuerpo débil que comete pecado, podemos o estamos propensos a pecar. Pero una cosa es eso y otra cosa es vivir en libertinaje y vivir en pecado. Dios, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, nos da unas herramientas bien importantes, unas herramientas necesarias para poder enfrentar la batalla y, ¿adivina qué?, tener la victoria.
Y si estamos hablando así como que del cristiano, de un tipo de soldado, pues sí, exactamente, somos parte del ejército de Dios. Desde el momento en que aceptamos a Cristo, Cristo nos recluta como parte de su ejército, donde ¿quién es el capitán? Es Cristo el capitán, y donde Él es el encargado de llevarnos por la batalla, de darnos indicaciones. Por eso es importante reconocer que Él va a ser nuestro capitán, nuestra fuerza, nuestra guía para afrontar todos los males que se puedan venir. Por lo tanto, hermano, debemos entender una cosa, que las fuerzas son de Dios. Allí en el versículo número 10 de nuestra lectura, se los voy a leer para que no se pierdan. Vamos a estar trabajando en esto de Romanos. Dice así el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No sé qué batalla estés viviendo, no sé cuál cosa esté atormentando tu vida, o que te haga desesperarte, o que te haga caer en tentación, o como se dice, ¿de qué patita estaremos cojeando? El primer paso para enfrentar la batalla es fortalecernos en el Señor. Uno de los atributos de Dios es que es omnipotente, es decir, Dios todo lo puede. Todo lo que puedas, gustes imaginar, Dios todo lo puede. Dios todo lo sabe, es omnisciente. A Él no lo podemos engañar. Y Dios en todos lados está, como lo acabamos de cantar hace rato. Dios está aquí, es cierto. Donde se reúne su pueblo y hay dos o más, Él ha prometido que está entre nosotros. Dios habita en la alabanza de su pueblo y lo podemos ver, lo podemos vivir. Por eso te digo, hermano, que las fuerzas son ¿de quién? De Dios. ¿Y cuántos conflictos nos evitaríamos si pudiéramos acaso entender un poquito de esto? Y ahí van las decisiones, y ahí van las peleas, y ahí va todo el conflicto que se arma por no entender que no voy a pelear con mis fuerzas, que es Dios el que va a pelear a través de mí. Pero hermanos, estamos tan ocupados que a veces no escuchamos la voz de Dios, y es difícil esto. No escuchamos la voz de Dios, se nos enfrentan, se nos vienen situaciones y nosotros queremos pelear con nuestras fuerzas. Sin embargo, cuando todo esto pasa y vemos que los resultados no son como los que esperábamos, nos damos cuenta de algo, que la mejor decisión que podemos tomar es poner cada uno de tus problemas, de tus necesidades en aquel que todo lo puede, que es nuestro Señor. Pablo nos invita a tomar fuerza de un Dios todopoderoso. Te pregunto, hermano, ¿hay alguna cosa que Dios no pueda hacer? Yo creo que ya todo lo hizo. Venció a la muerte, nos sanó, nos libró, hizo milagros en la tierra, abrió el mar rojo. Digo, ¿hay algo imposible para Dios? Y si no hay nada imposible para Dios, entonces ¿por qué dudamos a veces de que Dios puede ayudarnos en nuestra vida? ¿Por qué no tomar un poquito tiempo de conciencia y decir, sí, es cierto, Dios, eres todopoderoso y yo sé que voy a enfrentar esta lucha, esta batalla, sin embargo las fuerzas no son mías, como lo dice, fortaleceos en el Señor. ¿Y en dónde? En el poder de su fuerza. Las fuerzas son de Dios. Pablo dice, por eso me regocijo en mis debilidades, insultos y privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es importante sentirse débil, claro, y no porque seamos débiles, Dios nos fortalece, pero nuestra debilidad es donde Dios se manifiesta y donde se engrandece más Él. En la debilidad del hombre, ahí es donde Dios muestra su poder. La lucha que estamos enfrentando va más allá del ámbito terrenal. Es una guerra de origen espiritual, hermano. No es alguien que quiere matar tu cuerpo, es alguien que quiere apartarte de Dios y quiere que tengas una muerte espiritual y una muerte eterna separada de Dios. Aguas con eso.
Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Quién es el enemigo? Ya nos los describió. Potestades y gobernadores de este mundo, los cuales son usados por el diablo. ¿Para qué? Para destruirnos. Yo creo que para muestra basta un botón, como dicen. Podemos ver a nuestros gobernantes, podemos ver sus decisiones, hasta dónde nos están llevando, hasta dónde quieren influir en la vida de nosotros y de nuestros hijos. Y eso es de lo que nos advierte Pablo. Tengan cuidado porque se van a estar enfrentando a alguien que lucha inteligente, que lucha para atacar tu mente, y si ataca tu mente y tu alma, entonces sabrá que estamos perdidos y estamos separados de Dios. Estas personas tratan de bombardear nuestras mentes con ideologías erróneas, con pensamientos impuros, con creencias aparentemente inofensivas, pero que buscan meterse en nuestra mente y llevarnos a una separación sin Cristo. Ahora, estamos viendo la batalla, estamos viendo el enemigo, estamos viendo las circunstancias y de dónde proviene el poder, que es de Cristo. Y para evitar todo esto de estar desprotegidos entre estas situaciones, se nos ha dado una armadura para pelear esa batalla. Y todo esto fortaleciéndonos en Dios. Vamos a empezar, hermanos, a describir cada parte de lo que Cristo nos dejó para poder enfrentar las batallas, para poder ser victoriosos. Y vamos a comenzar con la descripción de la armadura, comenzando con el versículo número 11. Vamos a escribir esta parte de la porción que dice, el 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Hermano, si vas a pelear una batalla, tienes que ponerte la armadura. Es ilógico que Dios te está dando unas herramientas y no poder usarla. Ahora, la indicación que nos da Pablo es usar toda la armadura de Dios. Si tú vas en tu coche, si vas en tu carro y traes el cinturón de seguridad y no te lo pones, de nada sirve que lo tengas ahí. Ha habido accidentes fatales donde no se colocan el cinturón de seguridad teniéndolo ahí, hermano. ¿Y esta armadura está a tu alcance? Sí, está a tu alcance. Está al alcance de todos esta armadura de Dios y debe ser usada ¿para qué? Para protegernos y poner por obra lo que hemos aprendido. Ahora, es difícil ganar una batalla sin la armadura. Pablo sabía que iban a venir tiempos difíciles, situaciones adversas que tratarán de desanimarnos y hacernos caer. Sin embargo, la indicación dice: resistan y estén firmes. Es difícil resistir, hermano, cuando las cosas están color de hormiga, como se dice. Es difícil. Como te comenté desde el principio, nos desgastamos, lloramos, nos preocupamos, muchas veces hasta nos deprimimos, porque es un desgaste espiritual esta batalla que estamos enfrentando. Sí es difícil. Cada uno de los que está aquí está enfrentando una batalla diferente a la mía, diferente a la de Magda, a la de Connie, a la de Gary. Pero siempre hay que pensar en que cada uno, al luchar esta batalla, necesitamos todos fortalecernos por Cristo e invitarnos y hacernos propio esta palabra, de esta porción de la palabra donde dice: te voy a dejar una armadura para que nada te desgaste. Sea cual sea tu batalla, hermano, te invitamos en esta mañana a que te apoyes en Dios y que busques usar su armadura para seguir adelante. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto ¿para qué? Para el reino de Dios. Así están las cosas. Si nosotros decidimos seguir a Cristo, debemos ir hacia adelante. Aquí lo relaciona o lo ejemplifica como si fuera un arado. ¿Por qué hacia adelante? Bueno, porque el arado tiene que ir derechito para hacer los surcos donde va a ser la siembra. Entonces es la indicación de Jesús. Si tú
cristiano, si tú aceptaste a Cristo, está firmes. Pon tu mano sobre el arado y ve hacia atrás. Si tú volteas tu mirada para un lado o para otro, dice que no estás apto para el reino de Dios. Por lo tanto, debemos estar firmes ante todo esto. Y vamos a describir cada parte de la armadura. El primer punto o la primera parte de la armadura es ceñirse los lomos. Dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñirse los lomos, hermanos, significa recoger los extremos de las vestiduras que llevaba el soldado en una faja para facilitar la actividad física, y era el sostén prácticamente de la armadura. El ceñirse los lomos lo ejemplifica con la verdad. ¿Quién es la verdad, hermanos? ¿Quién es la verdad? Jesús. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa misma verdad, hermanos, nos va a hacer libres, porque la verdad trae libertad. Nos va a hacer libres de toda atadura del pecado. ¿Estás batallando con el pecado? ¿Ya te ceñiste los lomos con la verdad que es Cristo? ¿O no lo hemos hecho, hermano? ¿O ni siquiera lo hemos considerado? Esa verdad, la verdad que es Cristo, ¿sabes qué? Quita toda oscuridad, te permite ver, disipa las tinieblas. Esa misma verdad, hermano, nos capacita de lo que ahora ya conocemos, que es su palabra, que es su mensaje de amor, que es un mensaje de esperanza. Esa verdad nos capacita para poder hablar. Por eso es importantísimo ceñirse los lomos con la verdad. Esa verdad nos capacita para las cosas del reino de Dios. ¿Y la verdad dónde está, hermanos? En su palabra. Allí en la Biblia, en el manual de instrucciones del ser humano, ahí es donde se encuentra la verdad. Y como esa verdad va a sostener todo. Sin verdad, si no tenemos esa verdad que es Cristo, es imposible sostener una armadura. Por eso dice: cíñanse los lomos, amárrense bien la armadura con la verdad que es Cristo, pues Él es el sostén de toda la armadura. Número 2, también dentro de la armadura se nos menciona la coraza. Les voy a escribir un poquito qué es la coraza. Dice: y vestidos con la coraza de justicia. La coraza, hermano, era un elemento esencial en la armadura del soldado romano, y esta le proporcionaba una protección especial al torso, porque al torso vamos a imaginarnos como si fuera en esta época un chaleco antibalas. ¿Por qué la importancia de proteger el torso, hermanos? Porque ahí están los órganos vitales: el corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñón, intestino. Ya me perdí, ya me salió sí, están todos los órganos, están los órganos vitales, hermano. Cualquier afectación en los órganos, como el corazón, va a traer muerte. Por eso vemos a los soldados protegidos con su chaleco antibalas, porque saben la importancia de proteger esta parte del cuerpo, porque saben que si un disparo va para allá, pues son difíciles las posibilidades de vivir. Dice Isaías 32:17: y el afecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Por eso la coraza se menciona que nos da seguridad. ¿Les da seguridad a los policías traer chaleco antibalas? Claro que les da seguridad, les da confianza, les da un poquito de más tranquilidad, porque saben que si son heridos en otra parte del cuerpo, bueno, tienen muchas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, si un ataque va directo a donde les comenté, ahí se puede prestar el problema. Por eso la coraza, que es la justicia, debe dar paz a la vida del cristiano en cualquier circunstancia que estemos viviendo. ¿Tenemos paz, hermanos, en cualquier circunstancia que estemos viviendo? ¿En cualquier problema que estemos enfrentando, lucha, duda, incertidumbre? ¿Hay paz?
Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra fuerza. Y estas preguntas te las hago, hermano, para que Dios hable y para que hable y su palabra vaya hacia ti, para poder pensar si realmente pedimos que Él nos acompañe en todas esas circunstancias. ¿Podemos tener paz cuando las cosas no van bien? Que a lo mejor si no es eso, entonces la coraza de justicia no nos la estamos poniendo, no nos estamos protegiendo, hermano. Por eso es tan importante, para poder estar seguros con la batalla, en la batalla usar la coraza de justicia. Al vivir en el camino del Señor encontramos justicia, paz y seguridad. Si no hay paz ni seguridad en nuestra vida, por más que queramos usar la armadura, hermano, correctamente, cualquier ataque del enemigo, cualquier ataque del enemigo puede herirnos a muerte. ¿Por qué? Porque va a afectar donde nos puede matar, que es un área desprotegida si no tenemos la coraza. Permítanme un poquito. Número 3. El calzado. El calzado también va ahí en la parte de la armadura. Hay una cosa que me gusta mucho hacer en casa, y yo llego a la casa y aviento los zapatos, y me gusta mucho estar descalzo en casa. De hecho, han ido amigos a casa, amigos cercanos. Yo me siento con la confianza para andar descalzo, porque me gusta estar descalzo en casa, ¿sí me explico? Y en frío, en tiempo de calor, mi esposa cada rato me regaña porque en tiempo de frío ando descalzo también. Pero es bien diferente andar en casa que cuando salgo al patio, que salgo, no sé, a sacar la basura, que está el sol a 38 grados y te sales descalzo y ya como que no se siente tan agradable, ¿verdad? Porque ahí ya necesitas un calzado, ya ahí como que se te calientan los pies, o está frío, las piedritas o lo que quieras. Por eso es importantísimo en esta parte de la descripción de la armadura el contar con un buen calzado. Dice, porque aunque parezca algo superfluo, hace que nuestra armadura, hermano, se pueda complementar. Y va más allá, como te digo, de una simple estética, de que se vean bien. Bueno, las mujeres sí se tienen que ver bonito y todo, pero para los hombres no. Los hombres somos un poquito más todoterreno, en lo que caiga es bueno. Pero la importancia del zapato, hermano, yo veo dos enfoques. Uno, ¿por qué el calzado es tan importante en la armadura de Dios? Porque lo debemos de usar para caminar en dirección correcta. Si tú te pones los zapatos, si te pones un calzado, es porque vas a caminar, ¿no? Supongo. Porque vas a ir a algún lugar, porque vas a tener un evento tal vez. Entonces la finalidad de este punto, hablando del calzado, es usarlos para caminar en la dirección correcta. ¿Y cuál es la dirección correcta? Hacia Cristo, hermanos. Hacia ahí hay que caminar, hacia el camino que nos ha dejado. Hay que encaminar nuestros pasos con nuestro calzado. ¿Para qué? Para no irnos por el camino que dice su palabra, que hay camino que parece al hombre bueno, pero al final su fin es camino de muerte. Por eso son importantes los zapatos en la armadura de Dios, porque ese mismo calzado nos va a guiar por el camino que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Segundo punto, desgastar los zapatos yendo a predicar su palabra de salvación. Recién los niños van a empezar a la escuela y como cada año checamos qué sirve, qué no sirve, qué se puede usar, qué no se puede usar. Y Rolando ya lleva 2 pares de zapatos que deja con las suelas limpias, así, haz de cuenta que no los usó, nada más le creció el pie y no los usó. ¿A dónde voy? Bueno, que quiere decir que no desgastó sus zapatos en lo que debería de ser. Esta indicación, hermanos, si ponen atención, nos habla de desgastar nuestros zapatos para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Desgastar nuestros zapatos, encaminarnos hacia hacer lo bueno, pero también salir a predicar a todo el mundo. La predicación aquí, al vecino, pero la idea del calzado es caminar. ¿Te has preguntado cómo están tus zapatos espirituales? Si Dios te dijera ahorita, a ver, vamos a ver, chacho, vente, Alejandro,
porque me siento raro. A ver, vamos a ver tus zapatos, ¿cómo andan? Y pues nomás te creció el pie, pero están nuevecitos, qué vergüenza. ¿Qué hiciste con los zapatos? Pues nada, pues nada más los usaba ahí para que se vieran bonitos. ¿Cuántos pares de zapatos nos hemos gastado espiritualmente, hermano? Hablando de Dios. ¿Ninguno? ¿En cuántos años de cristianos? O sea que nomás nos creció el pie, pero no desgastamos la suela. O ya le pedimos a nuestro Dios: oye, Padre, ¿sabes que ya me desgasté estos zapatos? Yo necesito otros nuevos. ¿Cuántos pares de zapatos nos hemos desgastado en predicar la palabra, en ir por el camino correcto? Si no has desgastado nada de tus zapatos, entonces algo está pasando. Algo está pasando. Por eso dice la palabra de Dios: ponte los zapatos del evangelio de la paz. Porque si no salimos, entonces ¿quién va a predicarle a los demás, hermanos? Es bíblico. Romanos 10, 14, 15 dice: ¿cómo pues van a invocar aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, dice la palabra de Dios: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿De qué? De Cristo. Una parte importante, el poder desgastar nuestra vida cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. Versículo 16, y vamos con el cuarto elemento de nuestra armadura. Dice: sobre todo, tomad el escudo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si te has dado cuenta, hermano, ahora la descripción de la armadura se ha limitado solamente a accesorios que usamos, y nos colocamos el cinturón, y nos colocamos la armadura, nos colocamos la coraza. Pero el escudo es algo diferente. Imaginémonos, para saber que es algo diferente, imaginémonos una batalla. Cuando están peleando, ¿qué hacen con el escudo? ¿Lo traen así arrastrando? ¿O cómo lo usan? Arriba, con fuerza. Y estamos hablando de un escudo, hermano, que yo creo que alguna vez lo mencioné, que pesaba más o menos como 53 kilos, hermano. Claro que eran soldados grandes, fuertes, pero mantener 53 kilos elevado, aguantando los ataques, está difícil. Digo, no cualquiera. Ahora, por eso les digo que el escudo es algo diferente, porque el escudo es algo que nosotros debemos sostener y levantar para combatir los embates. Es decir, el solo amarrarlo y llevarlo de bonito en la espalda, o llevarlo aquí en el brazo, no significa mucho. El escudo tiene una función, y cuando viene el ataque hay que levantarlo y hay que desviar ese ataque. Por eso debemos mantenerlo firmemente arriba y usarlo en el momento necesario. Les describo algo del escudo romano. No era un escudo típico medieval como el que todos conocemos, sino que este era rectangular, semicurvo, con una pieza de metal cónica y una punta que se colocaba en la parte central. El propósito de este escudo, el escudo romano, era un mecanismo de defensa impresionante, pues el soldado quedaba bastante protegido, y al ser curvo permitía desviar los ataques. Por lo tanto, disminuía el impacto del soldado y sobre la fuerza del soldado. No eran escudos chicos. Se mencionan o dicen historiadores que eran escudos demasiado grandes que hasta podían cubrir al soldado. Pues estábamos hablando de un escudo bastante grande. Por eso la importancia de la armadura de Dios es ponerle atención al escudo, porque esta va a ser la que nos va a desviar los ataques del diablo. Ahora, ¿se dan cuenta que si estamos protegidos? ¿Sí sabían que estábamos protegidos? Y a lo mejor, híjole, nunca había leído esto, qué interesante está, ¿verdad? Estamos protegidos, o sea, estamos luchando una batalla en la cual Dios nos está dando las herramientas para poder salir victoriosos de ellas. Un buen escudo desvía un buen ataque, eso me queda claro. La tarea de Satanás es enviarnos dardos de miedo, de duda, de temor, de desánimo, de preocupación, de incertidumbre.
¿Te has sentido atacado últimamente, hermano? ¿Te has sentido temoroso? ¿Inquieto? ¿Preocupado? O sea, ocupándote antes de. Entonces, a lo mejor no tenemos el escudo tan arriba, ¿verdad? Porque esos dardos de fuego del maligno se van a encargar de hacernos sentir así. ¿O qué tal esos golpes que vienen en alguna forma como enfermedad? Una enfermedad que viene, atormenta tu vida, o la de algún familiar. O he conocido hermanos que caen en crisis de pánico y de ansiedad siendo cristianos. Ahora, no estoy diciendo que por ser cristiano no puedas caer en crisis de ansiedad ni de pánico. Pero como te dije desde el principio, hay que pedir fortaleza a Dios y las fuerzas son de Él. Salidas falsas y caminos equivocados para separarte de Dios. ¿Sabes, hermano? La única vez que pueden alcanzarnos esos dardos de los que te mencionan es cuando bajamos el escudo de la fe. Cuando dejamos de creer en que Dios tiene el control. Y lo acabamos de cantar ahorita. ¿Qué cantamos? Todas las promesas del Señor. Y lo cantamos. Y sabemos que la Biblia está llena de promesas, llenas de pasajes, de lecturas que avivan nuestra alma y nos hacen confiar en Cristo. Por eso, hermanos, siempre debemos de tener el escudo hacia arriba. Ahora, no importa qué tan pesado esté ni cuánto tiempo tardemos en sostenerlo, Dios va a dar fuerzas para hacerlo así. Cuando nuestra fe en la omnipotencia y protección de Dios es fuerte, es imposible para Satanás atravesar nuestro escudo y sus ataques no te van a poder derrotar. ¿Se acuerdan qué le pasó a Pedro? Bueno, le pasaron varias cosas, pero hay un pasaje, una lectura en la Biblia en la cual es algo característico de Jesús y Pedro. Ellos iban en la barca y es un pasaje por demás conocido. Imaginémonos el escenario: Pedro en la barca, los discípulos en la barca, Jesús hacia allá. Había una tormenta tremenda, no había luz, o sea, estaba todo oscuro. Venían las tempestades, la barca se movía para un lado, para el otro. Sin embargo, Pedro, el arrebatado, que era de temperamento fuerte, el valiente, al ver a Jesús, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir con Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Iba tan bien, pero de repente vio las circunstancias y dijo: pues no está tan bien, y bajó el escudo y vámonos. Empezó a dudar de lo que Dios le estaba ordenando o lo que Dios le estaba diciendo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, la asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Nos identificamos, hermanos, con esto? Señor, si eres tú, haz que yo tenga este proyecto. Y Dios te da todas las circunstancias, te abre camino, te dice: ven hacia donde estoy yo. Y nosotros nos paramos en la barca y decimos: sí, yo voy hacia ti, Dios. Y de repente vemos las circunstancias, no se va a poder, es que esto, es que aquello, es que lo otro. Empezamos a dudar. ¿Y qué pasa? Como Pedro, para abajo nos hundimos. Nos hundimos porque nuestra fe, dice la palabra, que si fuera tan siquiera como un grano de mostaza, pero ni eso tenemos, esa fe. Como Pedro, ¿cuántos somos como Pedro que vemos una tormenta en nuestra vida que no tiene solución y Cristo nos invita a bajar de la barca? Y ya cuando estamos hundidos gritamos como Pedro: Señor, sálvame. Y la respuesta de Dios es: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste en lo que yo podía hacer?
Dios nos permite, hermanos, que nuestra fe crezca día a día y que pueda ser nuestro escudo en situaciones difíciles y aún en las que están fuera de nuestro control. Versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo romano, hermanos, al igual que los cascos modernos, protegía la cabeza de los golpes. Sin el yelmo de la salvación, prácticamente todo lo que llegue a tu cabeza y a la mía va a tener el propósito de destruir tu mente, destruir tus cosas, tus creencias, y entonces bombardearán nuestros pensamientos con cosas totalmente incorrectas. Y para muestra, como le dijo, basta un botón. Películas que actualmente están en el cine que enseñan sobre el feminismo marcado, disfrazadas de inocentes muñecas, pero que traen un mensaje directo sobre el feminismo, sobre cosas que atentan con lo que Dios está preparando para ti y para mí. ¿Y qué me dicen de los tan mencionados libros de texto? Un conflicto, ¿verdad? Todos los que están ahí en el grupo de mamás en el WhatsApp, de que sí los van a aceptar, no los van a aceptar. Platicando con mi esposa, digo, porque al final de cuentas vamos a estar enfrentándonos a esto. No es algo que los niños no vayan a ver en otras circunstancias, no solo en los libros, aunque ya se les está inculcando eso. La pregunta es: ¿qué estás haciendo tú como papá para enseñarle a esos niños o a esas personas las cosas correctas, lo que Dios quiere y lo que es incorrecto? Por lo tanto, un niño que se expone a la palabra de Dios, una persona que está firme en lo que Dios quiere, lo que Dios cree, lo que Dios hace, puede ver esas cosas, sin embargo no va a ser algo que le afecte. ¿Por qué? Porque tiene el yelmo de la salvación, es decir, el casco de la salvación, ese que protege la mente y nuestros pensamientos. Hablamos de igualdad de género, de falsos profetas enseñando sobre la corriente de la prosperidad, falsas doctrinas que tratan de meterse sigilosamente en nuestra mente para apartarnos de Dios. Cuando yo te dije y empecé esta predicación que si te dije que la vida del cristiano era fácil, pues no es fácil, hermano. No es fácil la vida del cristiano. Sin embargo, hay creencias, hay religiones, hay esas corrientes que te enseñan que sí es fácil, que tú puedes decir a Dios, haz y hace, que tú puedes hacer esto y decirle a Dios y Él va a estar así. Claro que Dios está. A Dios está a nuestro alcance, pero en su soberanía Él es el que manda. Y la verdad es que Dios no decepciona a nadie. Yo creo que no conozco una persona a la cual Dios haya decepcionado. Que la gente se decepcione de Dios, sí lo creo, por esas creencias torcidas. Entonces vemos gente que se empieza a apartar, porque no, pues es que yo creía que Dios me iba a dar tal cosa, pero no me lo cumplió, y ahora ando desanimado, ahora no quiero ir a la iglesia, ahora no tengo el deseo de. Hermano, nadie dijo eso. Por eso en la misma palabra se nos está expresando que debemos de usar todas estas herramientas para estarnos protegiendo de estos ataques. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No te apures de pensar en las cosas correctas. Piensa en esto, en todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, y lo demás que quiera invadir tu mente no va a poder ser, hermano. También se nos menciona como parte 6 de la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es el único elemento mencionado por Pablo que sirve para atacar. De hecho, si todo el resto de nuestra armadura se encuentra en perfectas condiciones, pero no tenemos la espada, nos estamos convirtiendo simplemente en un blanco móvil armado, pero
sin defensa. La espada romana, déjame te la describo un poquito, era una armadura muy temida, era de doble hoja, así lo compara la palabra de Dios, una punta cónica y podía atravesar hasta el metal. Dice, porque la palabra de Dios la compara como esta, dice, es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos 4:12. La potente espada de Dios, hermanos, es capaz de destruir cualquier defensa del enemigo. La palabra, que es la espada, nos va a ayudar para contrarrestar esos ataques y darnos la victoria. Jesús usó la espada. Jesús usó la Biblia cuando fue tentado. Y lo vemos cuando el tentador se acerca y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo le respondió Dios? Entonces el diablo lo llevó a la santa, dice, no, perdón, el diablo le dice a Jesús, de que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo, no solo de pan va a vivir el hombre. Y 3 veces fue tentado. Y Jesús usaba la espada para poder defenderse de los ataques del maligno. Le dijo el diablo a Jesús, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. Y Jesús respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es difícil enfrentar un ataque si no estamos en contacto con la palabra de Dios. ¿Saben algo que hacen mucho? Es aprender versículos, porque al final de cuentas estos versículos, estar expuesto a la palabra va a alimentar tu mente. ¿Y cuántas veces no te ha pasado que estás enfrentando alguna situación difícil sobre tu vida y te acuerdas de un versículo y dices, sí es cierto, Dios me dijo que confiara, sí es cierto, Dios me dijo que no tuviera temor? Qué importante, por eso te digo, hermano, llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Pues en la batalla ella nos permitirá atacar los embates del enemigo. Como te comento, aprender versículos bíblicos es sano. ¿Cuántas veces hemos estado expuestos a la palabra de Dios o de plano no usamos la espada? Por eso hay muchas personas luchando contra sus propias teorías. ¿Sabes por qué? Porque hay conclusiones o pensamientos apartados de lo que Dios indica, pero no se enfocan en conocer acerca de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La palabra de Dios, hermano, es eterna. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios queda vigente desde hace mucho y para siempre. Por eso, hermano, cultivemos su palabra en nuestra vida y luchemos contra el enemigo, con esa espada poderosa que Dios nos ha dejado. Ya por último, velando en oración. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración, hermano, no solo va a mantener el brillo y la armadura, sino que la va a mantener en su sitio. La oración es la comunicación con Dios. Es una bendición estar comunicado con Dios directamente. Dios está al alcance de cualquier oración. Tú tienes que saber que no hay nada más bonito que hablarle a Dios. No hay nada más bonito que estar en comunicación con aquel que quiere lo mejor para ti y para mí. Si no oramos, hermanos, entonces no estamos comunicados con aquel que nos puede dar guianza. Un corazón en oración, hermano, y unos ojos vigilantes nunca serán tomados por sorpresa por el enemigo. ¿Se acuerdan cuántas veces oraba Daniel? A ver, 3 veces, por el desayuno, por la comida y por la cena. No, oraba 3 veces Daniel. Y bueno, dicen muchos, pero a veces ni eso, hermano. Ni por el desayuno, ni por la comida, ni por la cena oramos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón a Dios? Mínimo, así como Daniel. ¿Sabes que Daniel cayó en una trampa que le habían puesto sus enemigos, pero triunfó orando?
Si te fijas que es un complemento, es un todo esto, hermano. Velando y orando, dice, y estando alertas para no confiarnos. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso te pregunto, hermano, ¿cuántas veces hemos ejercitado nuestra comunicación con Dios? ¿Separas un tiempo de tu día o ni de plano nada? Concluyo, hermano, la vida del cristiano es y será una batalla contra las huestes de maldad, fortaleciéndonos en Dios. Esa es la indicación, que Él es Dios todopoderoso, o sea que todo lo puede. Él nos va a dar herramientas para enfrentar la batalla, nos proporciona una armadura para resistir los ataques del enemigo, pero hay que ceñirnos los lomos, ¿con qué? Con la verdad, que es Cristo, protegiéndonos con la coraza de justicia, calzando el evangelio de la paz, usando el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, y contrarrestando los ataques del enemigo con la espada del Espíritu. La batalla es dura, por lo tanto hay que estar velando y orando en constante comunicación con Dios, quien es nuestro líder y es nuestro capitán, sabiendo que nuestra lucha, hermano, no es eterna, es una lucha temporal. Pues Cristo, hermano, esa batalla que tú estás peleando ya la ganó desde hace mucho. Confía en Él, y cuando todo esto pase y estemos delante de la presencia del Dios, podemos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Lo crees así, hermano? Inclina tu cabeza, vamos a orar. Señor, gracias otra vez. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias, Padre, porque si sabemos que si alguien peleó batallas, fuiste tú. Ayúdanos a confiar en ese Dios que nos muestra el camino, en ese Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, en ese Dios que hace nuevas todas las cosas. Tal vez hoy nos dimos cuenta que tal vez no hemos usado las herramientas que tú nos has dado correctamente, o hemos descuidado una u otra. Pero como tú eres un Dios de nuevos comienzos, hoy estamos aquí, desgastados por las batallas que se nos han venido, confiando en que tú nos vas a dar de tu poder, en que vas a guardar nuestros pensamientos, en que vas a encaminar nuestros pasos hacia la dirección correcta, en que vas a cuidar nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre, porque así lo hiciste, así lo haces y así lo harás. En eso confiamos, Dios. Entregamos nuestras luchas delante de ti y te damos gracias porque podemos descansar en tu presencia, y porque tu misericordia siempre nos ha alcanzado y nunca te has olvidado de nosotros. Por eso, Señor, estamos agradecidos. Bendice a cada uno de los miembros de esta iglesia. Tú sabes qué lucha está pasando. Hoy te pedimos, Señor, fortalécenos, Señor, porque solos no podemos. Fortalece nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestra vida, Señor, en ti. Te alabamos, te bendecimos y te damos la honra hoy y siempre. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.